En medio de la inflación, la escasez de productos básicos, el desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos médicos, los constantes apagones y con el poder adquisitivo en caída libre, para lo que sí parece haber recursos ilimitados en Cuba es para la propaganda gubernamental. El gobierno ruso ha sido enfático en su permanente apoyo a nuestra causa, que es también el apoyo a la justicia, la decencia y la humanidad. Confiamos en que promover un mayor acercamiento entre nuestros jóvenes contribuirá igualmente a garantizar en el futuro la continuidad y consecuencia de los principios que defienden de forma consciente ambos países. Mientras se agrava la larga crisis cubana, pueden reducirse incluso los subsidios, como se anunció con las medidas para buscar un ajuste macroeconómico, pero lo que parece impensable para las autoridades cubanas es dejar de invertir en la abundante comunicación progubernamental, a la par que persigue al periodismo independiente cubano. Tampoco piensan en dejar de hacer eventos durante días en La Habana con grupos de izquierda de otros países o invitar a vacacionar en la isla a influencers extranjeros para promover el negocio turístico de los militares u organizar reuniones y talleres con directivos y periodistas de Russia Today y Sputnik, medios que, por cierto, han jugado un cuestionable papel respecto a la invasión de Ucrania. Al Partido Comunista de Cuba le importa mucho el qué dirán en el extranjero y el sostenimiento propagandístico de su poder, porque parece haber entendido que los cubanos creen cada vez menos en su proyecto de país. Vivimos más de 60 años en la mentira y engañados, y esto tiene que acabarse. Nos quitamos el ropaje del silencio. Nos quitamos el ropaje del silencio. Aunque no hay acceso a datos oficiales sobre los gastos que implican estos eventos e intercambios con comunicadores extranjeros, les propongo repasar todo lo que ha articulado recientemente el gobierno cubano para posicionar su narrativa. En febrero de 2024 se realizó en el Palacio de Convenciones en La Habana el Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, con la presencia durante la apertura de Miguel Díaz-Canel. Según la prensa estatal, se reunieron allí intelectuales, personalidades, pensadores y académicos cubanos, junto a un centenar de invitados de 35 países, para, y cito, articular los núcleos de resistencia en un frente cultural y comunicacional común contrahegemónico, según publicó el oficial periódico Granma. El encuentro fue coordinado por la revista Cuba Socialista, órgano teórico y político del PCC, y contó con el auspicio de otras instituciones estatales. Entre los asistentes estuvo Watan Yamil Alabet, graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y representante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización considerada terrorista desde 1997 por el Departamento de Estado de Estados Unidos y señalada como responsable de secuestros de aviones y asesinatos como el de un ministro de Turismo de Israel. Cuba es la meca de los revolucionarios en el mundo. Cualquier evento que tenga que ver con la izquierda internacionalista siempre cobra más importancia estando en Cuba. Porque Cuba para nosotros es el rector de todos los movimientos revolucionarios, ya que por la experiencia propia de Cuba, el triunfo de la revolución. Tenemos que lo que haga un centro de pensamiento en Brasil lo percibamos la gente del Estado español, y lo que hagamos nosotros lo percibáis vosotros en Cuba, y lo que hagáis en Cuba lo perciban los compañeros de Venezuela, porque si no estamos desperdiciando nuestra sabiduría, nuestra capacidad, e implícitamente le estamos dando munición al enemigo. También estuvo en la cita Marga Sanz, directora de las publicaciones del Partido Comunista de España, Nuestra Bandera y Mundo Obrero. El segundo encuentro de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda viene un tanto a buscar las articulaciones necesarias en función de encontrar ese bloque contrahegemónico en oposición a esas guerras de pensamiento y neofascista que hoy están resurgiendo. Pero en realidad, ¿qué buscaba el gobierno cubano a través de sus medios partidistas con este evento? Era, como dijeron, crear una red de publicaciones con visiones alternativas. Los esfuerzos del oficialismo parecen encaminados a fortalecer su alianza con plataformas foráneas
para amplificar la narrativa que le interesa al Partido Comunista, que oculta verdades como la responsabilidad del Estado cubano en la crisis económica, la falta de libertades políticas y el ejercicio arbitrario del poder en Cuba. Yo creo que también en tiempos de redes digitales o redes sociales, como se les quiera llamar, de intensidad en el debate mediático, en tiempos de colonización cultural, nosotros tenemos que encontrar prácticamente el camino de la gran operación verdad que tenemos que compartir las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias a nivel internacional. Un mes antes, en enero, también se realizó en La Habana el Foro Internacional Nueva Operación Verdad, organizado por la Agencia Estatal Prensa Latina. Miguel Díaz-Canel también inauguró el evento en el Hotel Royalton Habana. Por cierto, este hotel pertenece al grupo de turismo Gaviota, una de las empresas más poderosas del conglomerado militar Gaesa, que opera sin fiscalización con fondos que deberían ser para beneficio de los cubanos y no de la élite política. Díaz-Canel pidió a los 70 participantes de más de 30 países que asistieron al foro hacer que la voz de Cuba se escuche. Claro está, no se refiere al clamor de los cubanos de dentro y fuera de la isla por libertades y derechos que su gobierno reprime, sino a la voz del gobierno y el Estado, que pide e impone al pueblo resistencia como una postura ciudadana, mientras la cúpula en el poder goza de todo tipo de privilegios. Digo estas cosas porque me parece que la posibilidad de estar hoy aquí reunidos y compartiendo participaciones en el evento entre todas y todos significa que hay mucho interés, que comprendemos la urgencia y que tenemos voluntad y disposición para avanzar más en la lucha antiimperialista, en la lucha anticapitalista. A este evento también asistió el director del grupo mediático ruso, que incluía las agencias de noticias Sputnik y RIA Novosti. También participó, mediante un mensaje en video enviado a los asistentes, el presidente del canal libanés Al-Mayadin, el mismo que permitió a Díaz-Canel, sin réplica alguna, mentir sobre la represión a los manifestantes de julio de 2021. Que si Cuba convocaba a la población a defender la revolución, entonces estábamos convocando una guerra civil. Para nada, aquí nadie salió con armas a reprimir a nadie. A orden de combate está a la calle los revolucionarios. Durante su viaje a Cuba para participar en la llamada Nueva Operación Verdad, Dmitry Ushakov, el representante del conglomerado de comunicación ruso, reconoció la presencia constante en los periódicos oficiales cubanos Granma y Juventud Rebelde de los contenidos de las agencias estatales rusas. Eso fue lo que negociaron, como lo reconoció Ushakov. Otro de los detalles que el jefe mediático ruso reveló es que negocian con sus pares cubanos ofrecer cursos online a comunicadores cubanos con especial énfasis en la Universidad de La Habana. Y remató que Sputnik, un medio acusado de responder a la propaganda estatal rusa en el mundo, está abierto a apoyar a los amigos de todo el mundo, especialmente a los cubanos. O sea, que buscan aumentar el rango propagandístico ruso en función de blanquear las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra del gobierno de Putin. En mayo de 2022, también llegó a la isla un equipo de directivos y periodistas de Russia Today en español con una agenda de cooperación. Los visitantes se reunieron con Díaz-Canel, su esposa y su equipo de comunicación presidencial, y también fueron a la Universidad de La Habana. En julio de 2023, un grupo de influencers españoles llegó a Cuba para una visita promocional de una semana que buscaría atraer turismo extranjero hacia la isla. El vicepresidente comercial de la turoperadora mayorista española Enjoy Travel Group
Luis Jiménez, declaró a Prensa Latina que los influencers llegaron a la isla en un vuelo directo Barcelona-La Habana, recién inaugurado en calidad de un programa de familiarización. Enjoy Travel indicó que esta es otra modalidad de promoción del destino Cuba y sus lugares para vacacionar. Jiménez señaló que el grupo de influencers, la mayoría de ellos jóvenes, sobrepasan los 120 millones de seguidores en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, y que su radio de acción no solo abarca España, sino también América Latina. El grupo debía compartir la experiencia cubana en sus redes y para eso visitaron La Habana Vieja, el Castillo de los Tres Reyes del Morro, el Hotel Nacional y el balneario de Varadero. ¿Quién patrocinó el viaje? La inversión, según los reportes de medios oficialistas, fue de las cadenas hoteleras Iberoestar Grand Packard, Meliá, el Royalton Prado, de la firma canadiense Blue Diamond y cadenas hoteleras extranjeras como Aston, además de las agencias cubanas Ecotour, Gaviota, del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, Cubatur y el Ministerio del Turismo. Entre los influencers que viajaron a la isla estaba la actriz española Carlota Boza, del elenco de la serie La que se avecina. La artista mostró en su perfil de Instagram un paseo en un Chevrolet por La Habana, una visita al restaurante Yarini y una carrera en Chivillana en el Paseo del Prado, y etiquetó a varios de los participantes en la visita propagandística. Pero hablemos del viaje de Cuba. A mí, amigos, cada semana se me lía una, así que bienvenida a este nuevo capítulo. Lo primero es que no he ganado ni un solo euro con el viaje, simplemente nos invitaron al viaje, pero no ganamos dinero. Y lo segundo, la empresa es española, tiene sede en Barcelona y estamos promocionando el vuelo que es Barcelona-La Habana. Toda la cadena es española, los hoteles, el Meliá era español y todo está organizado por una empresa española con sede en Barcelona. No tenemos absolutamente nada que ver con ningún gobierno ni hemos cobrado ningún dinero de nadie. A nosotros nos propusieron el viaje, nos apeteció un montón conocer Cuba y fuimos a ver Cuba. Lamentablemente yo no puedo hacer nada ni tengo la culpa de las situaciones socioeconómicas de los países a los que voy y los países que están en el mundo. Y lamentablemente un montón de países tienen un montón de carencia de libertades, de derechos y tienen situaciones políticas horribles. Pero eso no es culpa de los turistas y de la gente que visitamos los países. Según la publicación de los influencers, todo pareciera indicar que no pasa absolutamente nada en Cuba. Y la escasez y la inseguridad, la peor crisis en décadas y el mayor éxodo migratorio en medio siglo, y la represión y los presos políticos, mientras varias celebridades sirven para lavar la imagen al régimen cubano, en la isla se criminaliza a los influencers y youtubers que denuncian en sus redes sociales la realidad que se vive en el país. Yo necesito que viniera Díaz-Canel a pedirme un pantalón prestado para salir, o 2 dientes de ajo, para hacer una sopa. Coño, no inventes más, Siri. No inventes más con comunismo, Siri. ¿Tú te imaginas que me toque la puerta de Díaz-Canel y me diga, oye, gato, yo soy el presidente, pero coño, dame 2 dientes de ajo porque me faltan? Y vamos a jodernos todo el mundo. Dale, si tú quieres jodernos, vamos a jodernos todo el mundo. Pero no me estés diciendo a mí, que vamos a jodernos. Y tú andas duro al bate. El influencer cubano conocido como el Gato de Cuba cumplió una pena en prisión tras ser acusado del delito de desacato después de sus críticas contra el gobierno cubano y sus dirigentes en transmisiones de redes sociales. Zulmira Martínez, de 21 años, fue encerrada durante semanas en el Centro de la Seguridad del Estado en La Habana, Villa Marista, y luego trasladada a una cárcel para ser procesada penalmente. Por otro lado, los youtubers Ildina y Duanis Moreno denunciaron que fueron obligados a exiliarse tras ser detenidos por la policía política y amenazados por ser encarcelados por sus publicaciones críticas. Hola familia. Estas últimas semanas estuve compartiendo con ustedes cómo había sido mi salida de Cuba y finalmente a qué país me fui. No ha sido algo fácil, pero ha sido algo para bien mío y principalmente de mi bebé Liam. Así que hoy les voy a estar contando la razón detrás de por qué tuve que irme de Cuba, ya que esa decisión fue debido a todo lo que me ocurrió el día que me llevaron detenida. Ese día hicieron un operativo y me registraron toda la casa. Me llevaron muchas cosas, incluida mi teléfono. Además, también me llevaron ese día detenida. La legislación cubana permite regular los contenidos que se publican, multar y hasta encarcelar a quienes usen los medios de comunicación social convencionales o digitales
para actividades que inciten contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista. Esto es usado como un escudo ideológico más que como un derecho, porque es en las interpretaciones de lo que consideran falso o un atentado contra el Estado y el socialismo donde radica su verdadera aplicación. Como si fuera poco, la Cancillería cubana también anunció que este mes se realiza el tercer Coloquio Internacional de Comunicación Digital Patria en el recinto ferial de Pavespo, con comunicadores, periodistas y creadores digitales para debatir sobre la inteligencia artificial y los desafíos en las redes del sur. Si algo nos demuestran los coloquios anteriores, al igual que recientes eventos de este perfil en Cuba, como el Nueva Operación Verdad y el segundo encuentro de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda, es que ese orden totalitario se enfrenta a una creciente disidencia que le puede plantar bandera. Los éxitos de Telesur, Al Mayadin, Rusia Today, el CMG de China, Prensa Latina, Ideas Multimedios, entre otros proyectos nacionales e internacionales, cuyas experiencias se exponen aquí, son la evidencia de que podemos oponer una multipolaridad comunicacional a la dictatorial unipolaridad todavía prevaleciente. El tercer Coloquio Internacional Patria asume como tareas ineludibles impulsar un espacio permanente de articulación, formación, desarrollo de tecnologías y comunicación compartidas que nos dote de herramientas adecuadas para frenar el avance de las nuevas derechas en nuestra América y en el mundo. Y así se pueden seguir anunciando eventos similares o participaciones cubanas en estas alianzas propagandísticas. Sin embargo, en el ranking anual de Reporteros Sin Fronteras, junto con los países con menor libertad de prensa en América Latina, Cuba es ubicada cada año en los peores puestos de la región y su situación se considera muy grave. A la par, Miguel Díaz-Canel ofrece entrevistas a medios de países aliados de su gobierno. La prensa estatal desinforma sobre una supuesta recomendación de National Geographic cuando realmente se trataba de un artículo pagado y vuelve a la televisión el espacio de propaganda Razones de Cuba del vocero Humberto López. Como comentó el activista MacDiel Jorge Castro, el clima social se tensa y vuelve a ser necesario sacar a los militares en televisión nacional. Participé en uno de los interrogatorios con uno de los ciudadanos que me viró el carro, que me desbarató el carro, y yo le preguntaba, ¿cómo es posible que tú te puedas revirar contra la revolución que te lo ha dado todo? ¿Cómo es posible que tú puedas romper las casas? ¿Cómo es posible que tú le puedas tirar piedra a las tiendas? Que tú puedas robar, que tú puedas saquear cuando tú has vivido toda una vida libre. En materia de comunicación, el gobierno totalitario cubano avanzó en los recortes de la libertad de expresión en 2023 con la aprobación de una nueva ley de comunicación social que casi un año después aún no entra en vigor. Varias organizaciones internacionales han expresado rechazo a la nueva legislación cubana y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación ante tal cuerpo normativo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos e intensifica la censura. El gobierno cubano también fue criticado por la Sociedad Interamericana de Prensa, por lo que considera una ley que le permitirá reforzar su coacción en contra de la libertad de prensa, además de restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos. Los eventos políticos, culturales y de alianzas mediáticas que acoge el gobierno continuista de Díaz-Canel se suceden uno tras otro luego de que Raúl Castro anunciara, como para que entendiéramos lo contrario, que la revolución cubana se fortalecía. La revolución cubana, tras 65 años de existencia, lejos de debilitarse, se fortalece. También Díaz-Canel afirmó en un Consejo de Estado a inicios de año que las prioridades de su equipo eran político-ideológicas. 4 prioridades para el 2024. Una, el fortalecimiento de la unidad a partir de un grupo de conceptos
sobre la unidad que expresó el general de ejército Raúl Castro en el discurso por el 65 aniversario de la Revolución. Segundo, el fortalecimiento de la labor ideológica. Tercero, el aseguramiento político a las medidas aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cuarto, iniciar una discusión sistemática sobre un grupo de tendencias negativas que hay en nuestra sociedad. La cúpula gobernante tiene miedo y por eso repite constantemente que el estallido social que esperan sus enemigos como posible respuesta a la gigantesca crisis que vive el país no se produce. Y para evitar que se produzca, la cúpula gobernante echa mano de una represión quirúrgica y constante sobre activistas y periodistas independientes, mientras en los medios de alcance nacional que controla, promueve constantemente la supuesta pureza y superioridad ideológica del sistema, aunque para eso deban mentir sin frenos o destinar cuantiosos recursos estatales en viajes, hospedaje y atención a visitantes foráneos que le lavan la cara al gobierno. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención. Si puedes y consideras oportuno y necesario nuestro trabajo, déjanos un gracias monetizado en YouTube, estrellas monetizadas en Facebook, una donación en esta cuenta de PayPal y suscríbete. También puedes seguirnos en redes sociales y compartir este y otros videos para que más personas estén mejor informadas. Saludos.